amigos que vivían acá en Suecia. Logré hablar con ellos por teléfono, nos escribimos varias veces y fueron ellos los que me orientaron y me informaron acerca de la posibilidad que yo tenía de venir a Suecia y solicitar asilo político. Stora grupper med och därför kommer jag vädja till eleverna att vara jättesnäll nu emellan. La Unión Patriótica nos sacó asilados para el Ecuador y allá tuvimos asilados 5 años. A los 5 años fui víctima otra vez de la violencia porque me desaparecieron mi hijo Chesman Cañón Trujillo. Cuando lo torturaban a mi hijo, dice él que a él le decían que a él le hacían esas torturas porque no me habían cogido a mí y a mi hijo mayor y que ellos me necesitaban era a mí para cortarme en la lengua, para que dejara de denunciar, para que dejara de hablar. He perdido 3 hijos y mi esposo. Y mis 4 hijos, 2 tengo en Canadá, asilados, 1 en el Ecuador, y mi hija menor y yo que me encuentro acá. José Ignacio Reyes era dirigente político porque él se lanzó al Consejo por la Unión Patriótica. Nosotros nos conocimos en 1989. Desde ese entonces él para mí significa pues todo, todavía así esté muerto, porque él fue el que me sacó adelante mis 2 hijos que eran de él, más yo tuve 2 de él más. De la familia Malagón, primero mataron a Rafael Malagón, era dirigente de la Unión Patriótica. Después a Pedro Malagón, lo mataron a él junto con una hija de él. Después de Pedro Malagón, asesinan a mi esposo, José Ignacio Reyes, junto con Francisco Reyes y Nidia Reyes. Ellos venían en un carro Nissan, les bajaron en la trucha 5, cogieron a mi esposo, a mi cuñada y a mi cuñado, los masacraron. A mi esposo le echaron así en el brazo. Yo fui a Granada a preguntar quién mató a mi esposo y por qué, si o fue confundido o de pronto por qué lo hicieron. Fui donde el señor personero. El señor personero me dijo, espera un momentico la respuesta. Yo estaba allá afuera, me senté y me llevó fue un documento diciéndome que a mi esposo y a mis cuñados los habían matado por problemas ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno. Yo le dije, señor personero, hágame un favor, ¿y qué quiere decir esto? Entonces él llegó y me dijo, eso es de la guerra que estamos viviendo. No fue más la respuesta. A pesar de que estaban matando tanta gente de la Unión Patriótica, de que caía uno asesinado, el otro amenazado, el otro quedaba sin piernas, el otro quedaba en silla de ruedas, semejante tragedia tan espantosa, la gente no se despegaba de su sitio de compromiso, digámoslo así, y porque a lo último era pelearse también un espacio político en un país de una intolerancia inimaginable. Sin embargo, guardamos las esperanzas, el entusiasmo, el interés. Y de pronto, bueno, las otras elecciones, iba entonces Bernardo para la presidencia y la simpatía crecía muchísimo. La esperanza, además, la simpatía por un movimiento amplio que aglutinaba liberales, conservadores, gente independiente, gente deseosa realmente de que se produjera un cambio en el país. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. A él no le gustaba
ver pues que cuando él estudiaba hubiera como una descompensación en la sociedad, ¿no es cierto? Que hubiera compañeros que no tenían ni para el desayuno. Entonces desde ahí le nació a él la espina de ayudarle a los más desprotegidos. Entonces él, cuando ya estaba en bachillerato, con otros compañeros y con el comercio de Manizales, fundó un restaurante popular para los que no tenían desayuno o almuerzo. Pero también creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas, de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria, de que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Cuando yo conocí a Bernardo era un parlamentario, uno de los parlamentarios más fogosos y más sobresalientes del Congreso de Colombia. Era representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, presidente de la Unión Patriótica y uno de los hombres más amenazados del país. Pero también he reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente Popular, como la de luchar, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. Era un hombre de cambio, un gran demócrata, un demócrata integral, era un componedor, era un hábil político, era un visionario. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Bernardo salió el 13 de marzo elegido senador de la República. Ese 22 de marzo, que era un jueves, 8:15 de la mañana, íbamos de viaje a Santa Marta. Él iba a preparar el pleno del Partido Comunista y de la Unión Patriótica para iniciar la campaña a la presidencia. La Unión Patriótica lo lanzó a él después que mataron a Galán. Lo lanzaron como candidato a la presidencia de la República y cogió mucha fuerza. Fueron unas elecciones, una campaña muy dura, porque en esa campaña murieron 3 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y mi Bernardo. Ese día, como siempre, salimos hacia el aeropuerto. Bernardo no quiso ponerse el chaleco antibalas. Salimos muy rápido, llegamos. Cuando entramos a la puerta del puente aéreo, me tomó de la mano y empezamos a caminar. Cuando llegamos a la droguería en el puente aéreo frente, sentí unos disparos y sentí, porque no vi a lo lejos un agente de policía. Yo pensaba que era un robo. Los escoltas, que llevábamos 16, uno de ellos me empujó. Yo caí encima de Bernardo, él ya estaba herido, él rompió los vidrios de la droguería y yo caí encima de él. Yo estaba en la cocina haciendo el desayuno, fabricando el desayuno y oyendo radio, cuando dieron el aviso: atención, atención, acaban de un atentado contra el doctor Bernardo Jaramillo Osa en el aeropuerto, en el terminal del aeropuerto del Dorado.